En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Señor presidente, muy breve. Han llegado diversos oficios de reparticiones públicas que dan cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Solamente eso, señor presidente. Y muy breve, acaba de avisarme el asesor del senador Soria que se va a demorar un poco en incorporarse porque está en una reunión con el embajador de Paraguay. Muy bien. Muchas gracias, don Jorge. ¿Verdad, don Carlos? Sobre la cuenta se ofrece la palabra. ¿Alguien tiene alguna idea qué hacer con esa información de los valores de los terrenos? Porque eso no lo estamos procesando nomás, llega como una información que se guarda, ¿no? Es una información presupuestaria, Carlos, ¿verdad? Sí, Porque es lo remiten presupuestaria. todo. Lo que pasa es que, sí, es verdad, de repente dan ganas de meterse, particularmente en algunas regiones donde el costo de los... Me acuerdo que en el caso de Coyhaique se pensó en algún minuto crear una zona cívica, ¿verdad?, para concentrar la instalación de servicio, porque, porque algunos están ubicados en zonas de centro que ya no se justifican. Yo en Coyhaique, en la Plaza de Coyhaique, por ejemplo, tengo una manzana completa ocupada por el Ministerio de Obras Públicas. Y tan fue el desatino del Ministerio de Obras Públicas que incluso cerró los accesos hacia la plaza. Entonces, todas las ventanas, la plaza es el patio de Lumen del edificio. Entonces se pierde esa sintonía. Por otro lado, tengo el Ministerio de Bienes Nacionales, que tampoco no tiene ningún sentido. Entonces, le restan día porque a las 6 de la tarde apagan luces, cierran puerta y ventana y se acabó el centro de la ciudad. Y se hablaban moviendo de eso y un poco lo relacionado precisamente con, por otro lado, los altos costos de arriendo que pagaban algunos servicios comparativamente con la disposición de tener. Pero no quedó en nada en realidad, fíjate. Es difícil procesar un tema, pero si en algún minuto lo hicimos fue pensando en ese tema, fíjate. Y además los centros cívicos nunca han sido muy buena solución, parece tampoco desde el punto de vista urbano, ¿eh? Por lo que implica ese espacio. Pero en fin, ahí estamos atentos en todo caso con esa información. Lo recibimos todas las comisiones, parece, ¿o no? No, esto es de vivienda. Sí, sí, porque me he encontrado con otras, reciben, parece, de otros ministerios. Pero es otra, bueno. No, pero la información que nosotros tenemos que nos llega es de todo el estado o solo de vivienda, don Jorge. No, van llegando de distintas reparticiones, fundamentalmente, solamente eso. Y además que esto, porque no sé si me da la impresión, don Carlos, que usted habló un poquito del tema del valor, no sé si está refiriéndose al valor del tema de los inmuebles donde están ubicados. ¿A qué se está refiriendo exactamente? Porque lo que dice relación, con lo que dice relación a esta información, es aquellos gastos que incurren por arriendos de inmuebles, que era más o menos lo que se... Sería bueno saber cuánto paga el Estado en arriendos versus eventualmente la construcción, ¿eh? Además son instituciones permanentes, así que... Pero bueno, en Coyhaique te cuento, Carlos, que en algún momento se pensó en la instalación, la creación de este centro, de un centro cívico que agrupara, dado que hay muchas reparticiones y además en los últimos años se han creado un montón de direcciones, coordinaciones, convenios y otros tantos más, te fijas, y hay una cantidad impresionante de pagos de arriendo seguramente por parte del Estado. ¿Quién sabe cuántos millones de dólares al año se están pagando solamente en arriendo? Seguramente mucho, pero nosotros no tenemos ninguna, llamemos, facultad para tomar ninguna decisión de este tipo, ¿no es cierto? Porque son las otras que implico. No, nosotros no tenemos ninguna de esas facultades, pero no significa, te fijas, que de repente podemos ponerle los puntos de lo que significa. O sea, si uno tuviera el valor global de cuánto sale en el pago de arriendo en Chile versus eventuales, te fijas, es como esa información interesante de procesar. ¿Sabes, Carlos y David? Como experiencia, cuando pasó el terremoto, los tribunales de justicia de la región del Maule, yo creo que fue de todo el país, que se cayeron producto del terremoto, tomaron la decisión de ellos de conversar con diferentes empresas que les construyeran y durante 20 años ellos le pagaban arriendo y al año 21 esta propiedad pasaba a ser propiedad de los tribunales de justicia. Entonces es una solución súper buena para todo este tema de los arriendos. Yo creo que son muchos los millones que se gastan en arriendo, pero es una decisión que, como digo,
alguien debe tomarla y si está en nosotros hacerlo, podríamos hacer hasta un proyecto de ley para que así sea, porque como digo, en todas las regiones, en todas las provincias grandes, los arriendos que se pagan son gigantescos y hay un grupo de personas que son inversionistas que andan a las ticas del Estado para poder arrendar sus inmuebles. Entonces, debe ser mucho el dinero que se gasta. Bien, en todo caso, un tema que en alguna parte se presentó en la ley de presupuesto y nos llega la información. Yo me preguntaba en todo caso, porque al menos era bueno analizarla y sistematizarla un poquito, porque para eso la pedimos, no solo para que esté depositada, me imagino. Pero pensémoslo que se hace, este es un tema que tiene una dimensión urbana, de ciudad. O sea, yo conozco un trabajo que hizo un análisis comparado de las plazas de todos los pueblos de Chile, como antes estaba en el entorno de la plaza, estaba la iglesia, estaba el correo, estaba el Banco del Estado, estaba lo público ahí. Y de la noche a la mañana se instalaron la AFP, la ISAPRE, cambió el carácter del referente, ¿ah? Y tiene un sentido de pertenencia y de muchas cosas, pero ese es otro tema. Eh, Hoy día que tenemos en tabla el proyecto de regularización, ¿no? Aprovecho de saludar a Gonzalo y a Nicolás y a nuestros asesores que están por ahí, a Héctor, Es un que no, abrazo, no, a no, Vero. es que son nuevos, son nuevos. Ah, Bueno, ya, ya. Muchas gracias. eh, Hola, buenas. Buenas. hola, hola. Bien, don Jorge. Señor presidente, efectivamente, hoy día tenemos en tabla el proyecto que modifica la ley 20.234 sobre procedimiento de saneamiento y regulación de loteos. Han quedado diversas indicaciones pendientes, fundamentalmente vinculadas con el tema de lo rural. Ahora bien, esta es una materia que entrecruza una serie de otras temáticas, ¿eh? Pero ahí se irá viendo en el transcurso de la discusión. Correspondería, luego de esas indicaciones que han ido quedando pendientes, ir a la página 7 del comparado. Estamos en los requisitos para acogerse al procedimiento simplificado de regularización ¿Qué artículo y es, perdón? estamos en la letra E, ordenal I, como digo, la página 7 del comparado. Esto está en el marco del artículo segundo, don David. Y es el que establece los requisitos que deben cumplirse para acogerse a este procedimiento especial. Entonces, en la letra E, ordinal I, hay dos indicaciones. Voy a primero a señalar que la legislación vigente establece como requisito que las viviendas existentes en el loteo tengan una tasación máxima de 2.000 unidades de fomento, en promedio, calculada conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción fijada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, según el artículo 127 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El texto aprobado en general agregó un párrafo segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente. Dice este párrafo que se agregó en el texto aprobado en general: este requisito no será aplicable en los casos de campamentos que tengan 90% de habitantes que integren un grupo familiar que se encuentre dentro del 60% más vulnerable, de acuerdo al registro social de hogares u otro instrumento de medición que lo reemplace. A este respecto, el senador Señor Latorre presentó una indicación para eliminar este ordinal. Ahora bien, da la impresión que lo que ellos querían, esto se desprende a partir de las reflexiones que hizo fundamentalmente su asesor, don Cristian Miquel. Más bien parece que ellos atendían a eliminar el requisito, pero lo que están eliminando acá es justamente este párrafo que se agregó, que precisamente dice cuando el requisito no será aplicable. En esa línea, la indicación número 11 del senador señor Sandoval reemplaza ese párrafo por otro que dice: este requisito no será aplicable en aquellos campamentos respecto de los cuales el programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo utilice el procedimiento excepcional contemplado en esta ley para la implementación de una estrategia de erradicación mediante obras de urbanización. Esas entonces serían las normas que están en juego, presidente, y como le decía, son esas dos indicaciones.
Ahora, si la indicación del senador Sol Latorre se aprobara, lo que sucedería, ¿no es cierto?, como decía, es que se elimina ese párrafo y desde luego entonces la indicación de don David ahí no tendría lugar, toda vez que se habría aprobado la eliminación. Pero habría que ver bien si realmente lo que aparentemente quería el senador Latorre era eliminar, no el párrafo de la excepción, sino que quería eliminar la norma que obliga a que tengan esta tasación máxima de 2000 UF. Gonzalo creo que también en algún momento expresó lo mismo, que aparentemente la indicación está formulada, pero en un sentido diverso al objetivo que tenía. Presidente, ¿puedo hacer algún comentario? Sí, por favor. Gracias, presidente. No, muy en línea de lo que acaba de señalar Jorge. Cuando el senador Latorre presentó sus indicaciones y Cristian Miquel lo complementó, da la sensación de lo que ellos querían era que efectivamente la tasación de las 2.000 unidades de fomento no se aplicara en campamentos. Lo que aprobó la Cámara de Diputados era un poco enredado, digamos, porque esto del 90% que estén dentro del 60%, la verdad es que si se está trabajando en un campamento, lo más razonable sería directamente decir no es necesario tasar una a una cada una de las viviendas, porque difícilmente esas viviendas van a tener un valor de tasación de construcción de 2.000 unidades de fomento. Por lo tanto, y esta disquisición entre el 90% del 60% podría ser innecesaria y en ese sentido la indicación del senador Sandoval va directamente a eliminar este requisito cuando sean campamentos, con independencia del registro social de hogar de las familias que lo conforman, para no ralentizar un procedimiento que tiene que ser ágil. Y entiendo que el senador Latorre lo que buscaba era eliminar la tasación para campamento. Si eliminan la excepción, los deja en una peor situación que lo aprueban en primer trámite. Eso, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Sí, Carlos, en realidad lo aprobado originalmente respecto de estas exigencias de rangos de porcentaje en cuanto al sistema de calificación, evidentemente, como bien dice Gonzalo, esto lo analizamos precisamente esta indicación varios en este tema, y menos todavía el tema de los 2000 UF, que era ¿qué vivienda, te fijas, se va a encontrar de 2000 UF dentro de un campamento? Entonces también se hacía un poquito medio relativo. Por eso consideramos que me parece bien la explicación que da Gonzalo de que lo que está contextualizado dentro del marco del programa de asentamientos precarios que ya están identificados, entrar en una identificación caso por caso, evidentemente que nos llevó, te fijas, a redactar mejor, que un poquito más integrar esta última indicación que presentamos, Carlos. Más que estas especificaciones de tantos porcentajes de cosas del registro social de hogares, que más lo complica y particularmente, como digo, mejor aplicarlo sobre el conjunto que ya está definido como una zona que está dentro, que ya está definido dentro del programa de asentamientos precarios, así que es como una precisión un poquito más acotada. Bien, en votación en la indicación. Bien. Número 11. Sí, señor presidente, una pregunta antes de la votación, porque no sé, para que lo aclare don David o Gonzalo, la indicación de don David dice, al final dice, bueno, dice, este requisito no será aplicable en aquellos campamentos respecto a los cuales el programa de asentamientos precarios utilice el procedimiento excepcional contemplado en esta ley para la implementación de una estrategia de radicación mediante obras de urbanización. La única duda, ¿no es cierto? Se acuerda que en la indicación número 5 se eliminó, no sé si tendrá por eso relación, por urbanización, entonces se dejó solamente hasta cuya estrategia sea de erradicación. Yo no sé si a partir de eso querrían también acá hacer lo mismo. Sin duda. ¿Sí? Sin duda que sí. Para que quede concordante los dos artículos, porque entiendo que se elimine la frase mediante obras de urbanización. Eso es lo que plantea. ¿Sería esa la idea entonces? Así es. Perfecto. Entonces, presidente, si le parece, entonces ponemos en votación la indicación número 11, pero hasta estrategia de radicación. ¿Le parece? Muy bien. Muy bien. Entonces, en votación, en esos términos, la indicación número 11. Senador señor Castro. A favor. Senador señor Navarro no está. Senador señor Sandoval. Por favor, don Jorge. Senador señor Montes. A favor, señor secretario. Muy bien. Entonces, quería aprobar la indicación 11
con la modificación consignada y la indicación 10 entonces se rechazaría con la misma votación, señor presidente. Se rechaza con la misma, claro. Muy bien, don Juan y don David, perfecto. Así es. Entonces, indicación 10 rechazada 3-0. Bien, correspondería entonces, señor presidente, pasar a la indicación número 12. Seguimos entonces en el tema de los requisitos para acogerse al procedimiento simplificado. Y en este caso, esto recae en el número 5, que en lo que interesa al texto aprobado en general por el Senado, sustituía el párrafo primero respectivo por el siguiente: que no se encuentren localizados en áreas de riesgo o en zonas no edificables, conforme a las normas que disponga la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ni en áreas de valor patrimonial, cultural o de protección de recursos de valor natural. Tampoco se admitirán asentamientos localizados en fajas de caminos de cortafuegos, en franjas de caminos públicos nacionales o en franjas con declaratoria de utilidad pública, ni en tierra indígena cuyos ocupantes no correspondan a personas o comunidades indígenas. Recae en este tema la indicación 12 y la indicación 13. La número 12 del honorable senador Sor Sandoval reemplaza el ordinal por el siguiente. Sustitúyese su párrafo primero por el siguiente. 5. Que no se encuentren localizados en zonas no edificables, conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza general, ni en áreas expuestas a riesgos que no sean mitigables, en consideración a informes técnicos evacuados por organismos o servicios competentes que determinen alguna zona del país amenazada con riesgo inminente por alguna catástrofe natural o causada por el hombre. Tampoco podrán estar localizados en áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural o de protección de recursos de valor natural, tales como parques y reservas nacionales o monumentos naturales. Del mismo modo, no se admitirá la regularización de asentamientos localizados en fajas de caminos cortafuego ni en la faja vial de caminos públicos. Esa es la indicación número 12, y la número 13, en ese numeral 5 propuesto en general, el senador Latorre propone eliminar la expresión en áreas de riesgo o, de manera que quedara que no se encuentren localizados en zonas no edificables. Esas son las dos indicaciones sobre la materia, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra? Sí, presidente. Sí, bueno, seguramente Gonzalo va a tener más antecedentes, pero efectivamente lo que se hace acá es que se agregan, ¿no es cierto?, se especifica bastante más las áreas del punto de vista donde hay estas restricciones. Se agregan fajas de zonas de protección con motivo de obras, por ejemplo, de infraestructuras peligrosas. Este es el caso de las típicas fajas, estas fajas libres que quedan en las zonas de aproximación de aeropuertos, las típicas que pasan en zonas donde hay tendidos de torres de alta tensión, que también vemos una cantidad no menor de ocupaciones bajo estas zonas peligrosas, en áreas de embalses, acueductos, oleoductos, gasoductos. O sea, la gente donde ve un espacio poder ubicarse trata de meterse entre medio. Entonces, un poco lo que se hace es básicamente hacer una especificidad un poco mayor de las áreas en las cuales pueden estar afectadas, y no sacamos el tema de las áreas de riesgo, porque hay zonas con áreas de riesgo que son mitigables. Por lo tanto, y de hecho yo mismo, a propósito, siempre antes del caso Coyhai, que tengo los faldeos ¿cómo se llama?, del Cerro Divisadero, pero se han realizado sendas obras de contención de laderas, de protección de laderas, y han ido evidentemente mitigándose los efectos que pudieran haber generado, porque ante la necesidad de muchas partes, muchos terrenos precisamente tienen ese particular, Carlos. Gracias. Y por cierto, perdón, se enfatiza lo que también dice el propio proyecto respecto de las áreas protegidas como los parques, reservas nacionales y monumentos. Te fijas que creemos que es absolutamente fundamental. Eso no está contenido en la ley original, solamente hablaba de ¿cómo se llama?, de áreas de protección con
con valor natural, ¿no es cierto?, o de valor patrimonial. Nosotros creemos que ahí también hay que meter, porque existe el riesgo eventual de que en periferias de ciudades donde existen áreas de parques, reservas o monumentos, eventualmente se pueda generar también algo allí. Gracias. Don Pablo Rojas pidió la palabra. Le ofrezco la palabra a don Pablo. Gracias, presidente. Primero que todo, mencionar que actualmente me encuentro trabajando en el gobierno regional de Antofagasta, donde se me ha encomendado ver temas relativos a vivienda. Entonces, en estos momentos me encuentro aquí en esa calidad y quería ponerlo en conocimiento de la comisión para dar claridad y ver si es que eso es un impedimento. ¿Y quería opinar sobre sobre esta indicación? Sí, solamente manifestar algunas de las cuestiones que llevaron a la indicación planteada por el senador Latorre. Diga, adelante, pues. Eh, Son dos cosas. Primero, lo que nos generaba ciertas dudas en relación a la indicación del senador Sandoval tenía que ver con que eventualmente informes técnicos que normativamente se encuentran por debajo de los instrumentos de planificación territorial puedan considerarse justificativos suficientes para negar la posibilidad de una erradicación. Entonces, lo hemos visto en esta región y en otras del norte, donde a propósito de informes técnicos, pero que no consideran, por ejemplo, estudios de riesgo de la actualización de los planes reguladores, eso se ha considerado argumentos para ni siquiera discutir la posibilidad de erradicación en algunos sectores. Entonces, efectivamente, ahí podría haber una situación compleja, toda vez que, por ejemplo, en el caso de sectores que se encuentran debajo de torres de alta tensión, eso ya está regulado por los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo. Entonces, esa es una cuestión. La segunda, en relación a la indicación del senador Latorre, tiene que ver con que, eh, sin perjuicio de que lo de áreas de riesgo se encuentra actualmente en la ley, lo que nos preocupa es que, por una parte, ¿cierto?, se establece una suerte de prohibición respecto a áreas de riesgo y luego una apertura en la medida que se presenten los estudios de riesgo. Entonces, no vaya a ser cosa que, como también ocurre en algunos casos, las direcciones de obras tomen una parte de lo que dice la ley respecto de riesgo y no tomen lo que dice luego la misma ley más abajo. Entonces, simplemente plantear esas dudas. Bien. ¿Se Presidente, ofrece la palabra? presidente, sí, Senador sí, perdón. Sandoval. Sí, sí, en realidad esto se analizó precisamente en ese contexto, ¿ah? Pero aquí lo que está referido en este tema de las zonas de riesgo es precisamente, te lo comento porque de repente hay una realidad, es verdad que nadie quiere, ¿verdad?, situar a nadie, ni a ninguna persona, ni a ningún sector, ni a nadie en condiciones que tengan evidentemente una exposición de riesgo absolutamente, ¿no es cierto?, eso está descartado. Por eso en esta indicación se agrega precisamente que al señalar que ni ser áreas expuestas a riesgos que no sean mitigables, pero mitigables en consideración a qué, a los informes técnicos evaluados por organismos, servicios competentes, no está determinado, ¿no es cierto?, así por una mera situación. Me pasa, Carlos, lo que nos pasó en Chaitén. No sé si te acuerdas con el tema, las áreas de riesgo asociadas a volcanismo tienen una afectación enorme de grande. ¿Ya? Y en el caso de Chaitén, al final hubo un sendo trabajo para tratar de reubicar la localidad. Eso generó, ¿te acuerdas?, un problema ahí a consecuencia de la erupción del volcán, generó un depósito de muchos sedimentos en algunos sectores y cambiaron el curso del río y quedó la escoba con el propio Chaitén, incluso más. Hubo un proyecto para hacer el Chaitén 2 que nunca se instaló, lo más curioso, la gente volvió al lugar. Entonces, hay áreas de riesgo efectivamente en las cuales no hay ninguna posibilidad, por eso creemos nosotros que la información técnica por organismos pertinentes, evidentemente que lo debería ser sustantivo en la resolución frente a un tema. Y aquellos que sean mitigables con ese informe, evidentemente creo que había que explorar esa situación. Y te lo comento por casos prácticos que me pasa a mí en Coyhaique, lo que pasó en Chaitén, lo que nos pasa en diversas zonas, te fijas que hemos visto esta situación. Carlos, a mí me parece bien la defensa de
del senador Sandoval, porque sabemos que muchas veces se generan construcciones que están a orilla de ríos, de lugares que tarde o temprano aparece un aluvión y esa gente está en riesgo. Entonces, tratar de aprobar o permitir que se regularicen ese tipo de construcciones en esas zonas me parece a mí que no corresponde. De no ser que tenga un buen estudio hecho por la gente, no sé, de vialidad, la gente que tenga que ver con obras públicas, que tenga que ver con el tema de los cauces, pero yo creo que la defensa de David está bastante bien explicada y está bastante más amplia de lo que, de lo que es la otra indicación. Gonzalo podría agregar, Carlos. Sí, presidente, ¿puedo comentar algo? Está en silencio, pero asumo que me dio la palabra. No se lo escucha. Me recuerdan por acá las inundaciones en el norte, ya toda la zona norte de Quebrada. A mí me parece bien lograda la indicación. ¿Y por qué? Porque si bien hay un conjunto de zonas de riesgo que están señaladas en la ley de urbanismo y construcción y la ordenanza, hay otras que no lo están. Y no lo están por problemas de la ley de urbanismo y construcción y la ordenanza. O sea, las zonas de riesgo sísmico, por ejemplo, o las zonas de... o otras zonas. En el riesgo de tsunami también hay un problema. O sea, el Congreso está construido en una zona de riesgo de tsunami. Y que en ese Santiago, momento, sobre la falla de San Ramón, Carlos. yo estoy pensando justamente en la falla de San Ramón, que no está considerado como zona de riesgo. No está, y en general las zonas sísmicas, de riesgo sísmico, todavía por un problema de iniciativa del Ejecutivo desde el gobierno pasado, no se incorporan a pesar de que ya está estudiado que es muy necesario incorporarla. Además, hay quebradas. En el caso de la región metropolitana, tenemos las quebradas. En general, las quebradas generan un riesgo agua abajo bastante grande que no siempre están consideradas, aunque han ido gradualmente incorporándose como en criterios de la ordenanza general. Entonces, cuando dice las que están determinadas por la ley y la ordenanza, dice ¿no? que no se encuentran localizadas en zonas no edificables conforme a la ley general de urbanismo y construcción de su ordenanza general. Ahí está bien. Ni en áreas expuestas a riesgo que no sea mitigable en consideración, informe, etcétera. Yo creo, o sea, yo cuando vi que en el caso de la comuna de Maipú se cayó un edificio porque estaba construido encima de una zona de riesgo, pero era como una isla dentro de la ciudad, y preguntándole a la dirección de obra en ese entonces por qué se autorizó, porque no teníamos facultades para prohibirla, porque no estaba explícitamente planteado una situación de esa naturaleza dentro de la ley general ni en la ordenanza. Entonces, a mí me parece bastante bien lograda y yo sugiero que lo votemos nomás. Yo creo que las áreas de riesgo existen y van como la investigación va permitiendo profundizar en su alcance y significado. Todo esto puede tener el riesgo que dice don Pablo Rojas, de que de repente por intereses de otra naturaleza se haga un informe técnico poco riguroso que diga que no se puede o que se puede. Pero eso es una materia que tendrá que ver la autoridad correspondiente. No podemos preestablecer acá que el informe va a ser adecuado. ¿Ah? Presidente. Sí, don Gonzalo. Pudiera hacer solo un pequeño complemento. Lo que pasa es que este numeral tiene más incisos, ¿ya? Y para poder verlo en su conjunto. Entonces, solamente aclarar una cosa. La ley vigente ya plantea que no se encuentran localizadas en áreas de riesgo, pero después el inciso siguiente dice, bueno, si están en área de riesgo, se pueden regularizar si traen un estudio, lo cual, como dijo Pablo, genera una distorsión. Están prohibidos, pero en verdad están permitidos. Entonces, por eso, y a propósito de la discusión en general que recibimos acá en esta comisión a la ONEMI y explicaron ellos sobre algunos informes como las cartas de riesgo volcánico que mencionó el senador Sandoval, se buscó con esta indicación, entiendo, y esto fue algo que se conversó en la mesa de asesores, hacer una distinción entre los riesgos que no son mitigables, y ahí aparece por donde baja el lar de un volcán, la primera zona más afectada por un tsunami, etcétera. Eso no hay obra humana que pueda mitigarlo, digamos. O sea, si alguien está emplazado justo por donde va a bajar el lar de un volcán y eso está acreditado, no hay obra posible. Otro ejemplo que mencionó el senador Castro quizás entraría en el otro inciso de las mitigables, el desborde de los ríos. Es un riesgo, efectivamente, pero existen obras hidráulicas que pueden estar aprobadas por la Dirección de Obras Hidráulicas y que si se ejecutan esas medidas de mitigación y que están en el inciso tercero de este numeral, podrían eventualmente regularizarse esos asentamientos, siempre y cuando se ejecuten esas obras. Pero aquí lo que buscaba este inciso es dejar por lo menos fuera a todos los no mitigables
tomando en consideración todo lo que nos vino a decir la ONEMI en una sesión en la que asistieron a esta comisión y explicaron que efectivamente era muy peligroso permitir regularizar y recogiendo lo que dijo usted, senador Monte, que existen riesgos que no están identificados en los planes reguladores, pero que existen y por lo tanto a través de este mecanismo, por último, quedarían salvaguardados esos asentamientos de que no se pueden regularizar ahí. Eso, presidente. Y la verdad que el no sancionar a la autoridad que permite que se construya en esta zona, eso no está muy claro. O sea, si uno mira Pucón, gran parte de Pucón no debiera estar construido porque está en zonas de un alto riesgo volcánico. Pero de una u otra manera, las direcciones de obra se han arreglado para autorizar incluso construcciones de hotel y de otras cosas, hasta colegios, en las zonas de riesgo. Bueno, pero ese es un tema de garantizar de que la ley se cumpla. Ahí tenemos un pueblo que en algún momento puede quedar una situación bastante caótica. Bueno, pero yo pongo en votación esta norma en los términos que está porque por lo menos amplía y está, desde mi punto de vista y permite incorporar otras zonas de riesgo que no están exactamente planteadas ni en la ordenanza ni en la ley de urbanismo y construcción. A mi juicio eso lo hace algo más completo y por lo tanto la autoridad tiene más responsabilidad para aquellas cuestiones que son discutibles. Si le parece a la comisión, lo pongo en votación. Señor secretario. Presidente, entonces en votación la indicación número 12 del senador Sor Sandoval. Don Juan, ¿cómo vota? Apruebo. Don David, Apruebo, secretario. presidente. Apruebo también. Perfecto, entonces quedaría aprobada la indicación número 12 y con la misma votación se rechazaría, entiendo, la indicación 13, presidente. A ver, pongámosla porque no. Dice Bien, que elimina la zona de riesgo. Claro, Ah, bueno, ya, está claro que eso se elimina. claro, se elimina la zona de riesgo. Entonces, con la misma votación, don David, don Carlos, don Juan. Así es. Perfecto. Yo Entonces, quiero dejar en claro dos cosas. Del punto de vista de procedimiento, nosotros tenemos que el criterio que si alguien, producto de la reflexión, antes que termine este proyecto, le surge una duda, puede pedir reabrir, sin requerir Sí. unanimidad, incluido el gobierno. En segundo lugar, todo lo que estamos legislando estamos pensando en áreas urbanas. Lo rural lo tenemos pendiente para definirlo, porque a mí me surgen hartas dudas, porque, por ejemplo, en el Quisco, buena parte de las construcciones están en áreas no urbanas, están en áreas rurales, ¿eh? Y eso requerimos otra solución, pero por lo menos en esto tenemos que tener cierta consistencia hasta no resolver respecto a lo rural. Por eso tenemos el seminario, Carlito. Así es. Bien, señor secretario. muy bien, presidente. Correspondería Claro. entonces ahora ir a la indicación número 14 en la página 10. Esto recae en el ordinal segundo, que incorpora un párrafo segundo que dice respecto de los asentamientos irregulares emplazados en tierra indígena, se podrá solicitar la regularización contemplada en esta ley si previamente se acoge la desafectación de tales predios conforme al inciso penúltimo del artículo 13 de la ley 19.253. En esa norma, aprobada en general, recae Póngale en pantalla. Ahí está. En esa norma, ¿cierto?, que es la que está en el texto aprobado en general por el Senado, en la segunda columna, recae la indicación número 14 del senador señor Sandoval, que la reemplaza por el siguiente. Incorpórese el siguiente párrafo segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente. Respecto de los asentamientos irregulares emplazados en tierra indígena, las comunidades o personas indígenas propietarias de la misma podrán acogerse a este procedimiento excepcional con el único objeto que puedan acceder a soluciones de agua potable, tratamiento de aguas servidas y energía eléctrica,
En caso alguno, la recepción de tales obras de urbanización implicará la subdivisión del terreno, ni una autorización para enajenar o grabar predios a personas que no pertenezcan a dicha etnia, manteniéndose plenamente vigentes las provisiones establecidas en el artículo 13 de la Ley 19.253. Esa es la indicación número 14, presidente. No, propongo, como sugiere Gonzalo Gacitúa, pero yo estoy muy de acuerdo con eso, de que este tema lo dejemos pendiente para el tema de zonas rurales. Uno de los temas que hay que resolver muy bien. Entiendo además que plantearlo en estos términos requiere consulta indígena. Habría que ver el alcance exacto de eso, porque sería bueno conocer la opinión. Pero los terrenos indígenas, tierra indígena, van a requerir definiciones más precisas, porque hoy día está creciendo el poblamiento ahí muy rápidamente y en una situación bastante confusa, tanto en la propiedad como en la autorización de construir. Por eso es un tema que seguramente va a salir en el seminario. Lo dejamos pendiente, ¿les parece a ustedes? A mí me parece, Carlos, porque además está pasando otro fenómeno en Ciudad, ¿ya? Se están comprando terrenos para comunidades indígenas en zonas periféricas, curiosamente a las propias localidades. Me pasa en Puerto Aysén, por ejemplo. Se acaba de entregar un pequeño terreno, te fijas, para una comunidad para instalar ahí, fuera del límite urbano. Me parece, dejémoslo pendiente de todas maneras. Muy bien. En todo caso, yo quiero dejar en claro, al menos mi preocupación principal está en los lagos. Los lagos, como zonas de recreación, se están comiendo completamente el turismo en los lagos, los bordes, y están pasando por encima de las tierras indígenas, en algunos casos a valores bastante por debajo de mercado. Pero en fin, esto es un tema que hay que clarificar qué se hace con esas zonas, que no son exactamente ni urbanas ni rurales, son una condición particular. Así es. Por Y el en todos carácter lados, indígena. Carlos, en Sí, todos sí. lados, ¿sabes tú? Que la ocupación de periférica lacustre, se está haciendo cada vez más complejo también ese tema, así que me parece. Bueno, señor secretario, lo dejamos pendiente entonces. Muy bien, presidente. Presidente, aquí correspondería ahora la indicación número 15, que recae en el siguiente texto aprobado en general. Se señala en el caso de asentamientos irregulares emplazados en las áreas de riesgo establecidas en los instrumentos de planificación territorial respectivos, se podrá solicitar su regularización siempre que se acompañe un estudio de riesgo que identifique las zonas de riesgo en un plano topográfico a una escala adecuada. En dicho plano se deberá señalar y describir las obras de ingeniería necesarias para mitigar los riesgos, las que deberán estar materializadas antes de la recepción definitiva. En esta norma recae entonces la indicación número 15 del senador Sor Sandoval, que reemplaza por el siguiente, reemplaza sus párrafos segundo y tercero, que han pasado a ser tercero y cuarto respectivamente, por los siguientes párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto. En el caso de asentamientos irregulares emplazados en áreas de riesgo, identificadas como tales en los respectivos instrumentos de planificación territorial, esto es, en el plan regulador comunal o intercomunal, únicamente podrá solicitarse su regularización si se acompaña un estudio fundado, elaborado por profesional especialista y aprobado por el organismo competente según el tipo de riesgo, que determine las acciones que deberán ejecutarse para autorizar la regularización de dicho asentamiento irregular, incluida la evaluación de impacto ambiental correspondiente conforme a la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente cuando corresponda. El referido estudio fundado deberá señalar y describir las obras de ingeniería y u otras medidas estructurales o no estructurales necesarias para mitigar los riesgos, incluyendo un plano topográfico a una escala adecuada en el que se identifique el área de riesgo y las referidas medidas de mitigación, las que deberán estar materializadas antes de la recepción definitiva de las obras de urbanización que contempla el proceso de regularización. La Dirección de Obras Municipales también podrá requerir dicho estudio fundado como requisito para ingresar una solicitud de regularización o como observación al momento de evaluar dicha solicitud cuando se trate de asentamientos irregulares emplazados en un sector de área rural
en que no existe instrumento de planificación territorial que establezca áreas de riesgo, pero respecto del cual existan antecedentes técnicos o históricos sobre la exposición de la población a amenazas naturales o antrópicas relacionadas con dicho emplazamiento, tales como peligro volcánico, remoción en masa, inundación, afloramiento de napas subterráneas, incendios forestales, entre otros. Acá el inciso que sigue en la indicación reemplaza a otro inciso aprobado en general por el Senado. Sigo con la indicación. Los asentamientos irregulares emplazados en las áreas de riesgo identificadas en los instrumentos de planificación territorial o en los sectores rurales expuestos a amenazas naturales o antrópicas, referidos en los párrafos precedentes, podrán postular a recursos de organismos públicos para la elaboración de estudios, diseño y ejecución de las obras y medidas de mitigación que permitan obtener la recepción de las obras de urbanización por parte de la Dirección de Obras Municipales. Dichos estudios podrán realizarse por los centros de investigación de universidades o institutos reconocidos por el Estado, tanto públicos como privados, y por profesionales señalados en el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, siempre que se encuentren acreditados o inscritos en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En esta indicación, presidente, solamente hay una pequeña duda respecto del nuevo párrafo quinto en cuanto a su admisibilidad, toda vez que establece que la Dirección de Obras Municipales también podrá requerir dicho estudio fundado como requisito para ingresar una solicitud de regularización o como observación al momento de evaluar dicha solicitud, cuando se trate de asentamiento, etc. Entonces, podría involucrar una nueva atribución para las direcciones de obra. Así que yo eso se lo planteo a la comisión, porque como digo, eventualmente podría entenderse que es inadmisible aquello en virtud del artículo 65, inciso cuarto, número segundo de la Constitución. Mire, sobre esto yo creo que en general las indicaciones del senador Sandoval son producto en equipo, que se trabajó bastante, cosa que hay que dejar bien en claro y todos hemos aceptado que estén bajo el nombre de él para no hacer un largo listado de los demás que de alguna manera participaron. Por lo tanto, el Ejecutivo tendrá que ver en el momento cómo le da fuerza, le da base jurídica a esta indicación. Sin embargo, yo creo que los últimos dos incisos son propios de las definiciones que tenemos que tomar en lo rural. Yo no votaría lo primero, pero no estos últimos dos incisos. De hecho, aquí se plantea una modalidad de extensión de la zona hacia las zonas rurales del urbano, que a mí no me parece mala. El problema es que hay que ponerle ciertas condiciones. O sea, hay que establecer criterios, digamos, porque estos estudios de la universidad y todo lo demás tienen que responder a criterios. Entonces la duda está, si es posible, en zonas que no tienen ninguna proyección agrícola, que son zonas de secano, pero que puede llegar agua, en fin, un conjunto de cosas, ¿puede un estudio decir aquí se puede construir a pesar de no estar en el urbano? Eso es lo que plantea acá. Y a mí me parece que algo que debemos estudiar en serio en el momento que veamos lo que vamos a hacer con zonas que no estén dentro del perímetro urbano. Yo por eso sugiero que los dos incisos finales los dejemos pendientes y que aprobemos los primeros, si a todos les parece lo mismo, porque los primeros son generales. Carlos, a mí me parece bien y qué bueno que lo aclara respecto de esto. En realidad aquí fue la ONEMI, como bien dice tú, y el trabajo técnico que se armó y muchas recomendaciones del CNDU que plantearon mucho este particular. Así que sí, me parece. Y lo último respecto a las zonas rurales, ¿verdad? Aun cuando hace una especificidad respecto de que está referido solamente cuando hay antecedentes históricos de amenazas a la población. Pero como estamos en otro contexto, me parece buena tu sugerencia. Dejemos esos últimos dos incisos para la segunda discusión. ¿Habría acuerdo, Juan? Sí, no hay problema. Y damos por aprobado lo inicial. Perfecto. Perdón, ¿Está claro, don Jorge? Sí, no, Ahora, Gonzalo, hace una sugerencia, dice, de eliminar el tema de la expresión rural al último inciso. Claro, No, es que el presidente, lo último que pasa es inciso. que Sí. La riqueza del último inciso es que establece un camino que tenemos que considerarlo en la solución al tema de lo que se construye fuera del área urbana. Porque si son zonas que no tienen ningún riesgo de tierra agrícola, que son posibles de vincular al resto de la ciudad, en fin, a lo mejor hay que establecer un procedimiento de excepción y yo espero, porque no es solo, es la mayor riqueza que tiene. Yo insistiría en mantenerlo pendiente estos dos incisos porque pueden ayudar a resolver el problema que tenemos.
más que obstaculizarlo. Okay. Yo la verdad que nunca he sabido, en el camino para acá, para Valparaíso, ¿quién decidió Lo Aguirre? Y la autorización de construir en Lo Aguirre, que va creciendo y creciendo, ustedes ven. Pero eso puede ser una buena idea si es que no tienen riesgo, etcétera, porque está en un área no urbana, pero que podría ser calificada de una determinada manera como extensión urbana, porque el hecho que no está comprometiendo otros aspectos. Entonces, eso tenemos que estudiarlo y objetivarlo bien, porque la solución aquí planteada puede ayudarnos a encontrar un camino de crecimiento fuera del área urbana con harto rigor. Bien. Presidente, Señor secretario. que me surge la siguiente duda, que yo creo que Gonzalo quizás podría apoyarnos en esto para clarificar, porque resulta que, si bien, ¿no es cierto?, usted dice que los últimos incisos podrían estar vinculados con el tema rural, a mí me surge la inquietud de que pudiera ser no solo los últimos incisos, porque cuando dice en el caso, por eso le planteaba que quizás Gonzalo lo podía clarificar un poco, porque cuando dice en el caso de asentamientos irregulares emplazados en áreas de riesgo, identificadas como tales, en los respectivos instrumentos de prevención territorial. Esto es en el plan regulador comunal o intercomunal. ¿Ah? No sé si al hablar de intercomunal podría producirse alguna situación. Yo entiendo que no, pero solamente era para que lo dejara plenamente clarificado Gonzalo, ¿no? No sé si le parece, presidente. Es una... Está bien, a ver si Gonzalo tiene algo que decir. Yo personalmente creo que lo intercomunal tiene otro alcance. Bueno, Gonzalo. Sí, presidente, esto ya está en la ley vigente, lo de las áreas de riesgo, identificar un instrumento de planificación territorial, precisamente lo que dijo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, es que muchas áreas de riesgo en área rural, fuera de los instrumentos de planificación territorial, no están identificados, y concuerdan que el nuevo párrafo quinto, que el que usted plantea dejar fuera, habría que dejarlo fuera porque tiene que ver con lo rural. Creo que aprobar el tercero y cuarto, o el primero o segundo que aparecen acá en esta indicación, sería pertinente, ¿ya? Podrían quedar esos dos aprobados y los dos finales dejarlos pendientes. Yo lo que mencionaba del último es que el último tiene que ver más bien con la posibilidad de acceder a recursos públicos para financiar estos estudios de riesgo y las medidas, y ahí que aparezcan las universidades, y eso en la lógica de urbano todavía, ¿ya? Esto de hecho es parte, solamente para hacer un poco de historia de este proyecto de ley. Este proyecto de ley son 4 mociones y una de las mociones era de la diputada Hernando de Antofagasta. Precisamente lo que planteaba esa moción era este punto, el punto del financiamiento de estudios por parte de las universidades. Pero bueno, si deciden dejarlo pendiente porque tienen mucha vinculación con lo rural, no veo inconveniente, pero sí los otros dos primeros creo que serían un aporte hacer esa precisión, porque como están en la ley vigente y él lo aprueba en primer trámite, no quedan del todo claros. Es mejor como está planteado acá, porque menciona la ley 19.300, porque le exige las mismas exigencias que, valga la redundancia, que un proyecto común y corriente que pide permiso, ¿ya? El estudio fundado por un profesional competente, etcétera. Eso es una mejor redacción la que está planteada acá. Eso, presidente. Bien, señor secretario, votemos los dos primeros y entiendo que hay acuerdo de dejar pendientes los dos incisos finales. ¿Sí? Con la misma votación, presidente. Muy bien, ¿habría acuerdo? Acuerdo. Don Jorge, que don Jorge es muy riguroso, entonces, don Jorge, ¿cómo lo hacemos? No, sí, yo estoy absolutamente en línea con ustedes, presidente. O sea, tanto usted como Juan y don David aprueban la indicación en cuanto a los primeros dos párrafos que proponen, y los otros dos párrafos se examinarán una vez que ya tengamos alguna orientación respecto al tema rural. Muy bien. El fondo está aprobado con modificaciones por mientras, pero como tenemos el acuerdo permanente de reapertura, reglamentariamente se reabrirá después y se ve de nuevo, no hay problema. Muy bien. Pero deje claro que por acuerdo de todos lo dejamos pendiente, no es que lo rechacemos. ¿Ah? No, por cierto. Para los que no saben, don Jorge es muy riguroso porque vive con 5 mujeres, entonces necesita reglas de juego claras para contener todo tipo de presiones. Bien, sigamos adelante. Son 4 nomás, don Carlos. No, pero la señora es lo que más hay que... Bueno. No, eso es cierto. Indicación número... Entonces, pasaríamos a la indicación número 16, que está en la página 12. El texto de la ley vigente establece como requisito
no existan reclamaciones pendientes al 31 de diciembre de 2006 ante la respectiva Dirección de Obras Municipales por incumplimiento de normas urbanísticas, lo cual será verificado por la misma dirección. En el texto aprobado en general sustituye en el numeral 6 el guarismo 2006 por 2018 y la expresión loteos irregulares por asentamientos irregulares. En realidad esta letra está mal formulada porque la expresión loteos irregulares está en el inciso segundo del artículo segundo, que viene más abajo. Pero esto se salva de buena forma con las indicaciones que presentó El equipo. don David, el grupo de la mesa técnica, que establece reemplazarlo de manera que el número 6 señale que no existan reclamaciones, denuncias, demandas o querellas pendientes, ni se hubiera dictado sanción administrativa ni judicial en contra de los residentes del asentamiento irregular relacionadas con el incumplimiento de la normativa urbanística, con la generación de daños o perjuicios al propietario del terreno en que éste se emplaza, o con el delito de usurpación referido en el párrafo sexto del título 9 del libro segundo del Código Penal. Esa es la indicación que recae en la norma aprobada en general, que como le decía, al estar mal formulada, don David hace dos indicaciones para solucionar este tema. Entonces, esa, la otra la podemos ver cuando veamos el inciso segundo. ¿Qué le parece? Yo quiero hacer una consulta a los abogados, porque hablar de reclamación, hablar de denuncia, otra cosa son demandas y querellas que tienen otro nivel de formalidad, pero la verdad que las reclamaciones y denuncias pueden ser bastante difusas. Y uno sabe que de repente hay de este tipo de asentamientos irregulares cerca de zonas urbanas que no quieren que se formalice, que se regularice, entonces bastaría que alguien presentara. Entonces, mi consulta jurídica es cómo se supera esta reclamación, esta denuncia. En la demanda y en la querella tiene que resolverse judicialmente, pero en las anteriores, ¿de qué manera se procesa? Es mi consulta jurídica, señor secretario, a usted mismo o a su equipo. Sí, no, presidente, yo creo que podría Gonzalo especificar cuál fue la idea de fondo. Ahora, yo entiendo que en este caso hay cierta formalidad porque estamos hablando de reclamaciones, denuncias, demandas o querellas pendientes. Yo entiendo que se está hablando de aquellas que se realizan ante los tribunales. Eso no lo dice ahí el texto, ¿eh? Por eso, justamente, como la mesa técnica trabaja en esto, sería bueno que precise el fondo del tema, Gonzalo. Yo entiendo que va en esa línea que desde luego involucra cierta informalidad y no cualquier denuncia, como dice usted, que es una inquietud absolutamente atendible. Presidente, Don Gonzalo. Gracias, Don presidente. Gonzalo. Algunos comentarios. A ver, la ley vigente habla solamente de reclamaciones pendientes y le pone el apellido ante la respectiva dirección de obras municipales. Por eso son reclamaciones administrativas o denuncias administrativas, si uno quiere. Por eso, y no habla de demandas o querellas, que efectivamente son temas más bien judiciales. El primer cambio es que ahí habla de reclamaciones pendientes de una determinada fecha. Se está eliminando lo de la fecha, y ahora, lo que usted está señalando, de quizás una demanda que lo único que busque es evitar la regularización, claro, quizás la fecha podría ser pertinente que existiera una reclamación pendiente hasta una determinada fecha. Lo que pasa es que estaba quedando como reclamación pendiente y la fecha sería al momento de hacer la solicitud. Si cuando se ingresa a la carpeta para hacer una regularización ante la dirección de obras, la misma dirección de obras tiene pendiente una reclamación por incumplimiento de la normativa urbanística, debiera impedirse esa regularización. ¿Qué pasa? Que el numeral 6 actual solamente tiene la fase administrativa y no tiene la fase judicial. Y en la ley vigente habla de que este procedimiento siempre es sin perjuicio de los derechos del propietario. Entonces no estaba quedando suficientemente resguardado aquel caso en el que el asentamiento se está regularizando en un terreno que está judicializada la discusión respecto de su ocupación. Yo entiendo que el senador Latorre discrepaba también de esta indicación, no sé si habrá presentado otra después, en la parte final del tema del delito de usurpación, si es que debiera incluirse o no debiera incluirse. Yo creo que con independencia de eso, la discusión es que si debieran también mencionarse la demanda o querellas pendientes o las sanciones, precisamente al resguardo de los propietarios de los terrenos. ¿Ya? A ver, quizás pensando a propósito de lo que usted señala, que no existan reclamaciones administrativas ante la Dirección de Obras Municipales
o demandas o querellas ante los tribunales de justicia pendientes, ni se hubiera dictado sanción administrativa ni judicial en contra de los residentes del asentamiento, y ahí se relaciona con el incumplimiento de la normativa urbanística. Por eso es ante la Dirección de Obras Municipales, no es cualquier reclamación. Y después habla de o por la generación, con la generación de daño o perjuicio al propietario del terreno en que éste se emplaza. Si quisieran dejarlo ahí, yo creo que también es válido, y la mención específica al delito de usurpación podría no ir ahí, digamos, podría no ser necesario mencionarlo, pero así dar cuenta de las querellas o demandas pendientes. Pero no sé si quisieran que se le diera una nueva vuelta o qué hacer al respecto, si tienen alguna observación. Mira, la experiencia, esto lo hemos legislado en todas las leyes de regularización esto está incorporado, no tan amplio como está acá. Yo encuentro razonable que si alguien ve que están afectados sus derechos y establece ya sea demanda, querella e incluso una presentación administrativa sólida ante la Dirección de Obras, pues es razonable que ejerza sus derechos. Sin embargo, esto no puede ser motivo para impedir que esto indefinido en el caso de la reclamación administrativa. Eso debería tener un tiempo en que se resuelve. Por lo tanto, eso no podría impedir que esto se resuelva. No sé, esto no ha ocurrido incluso en la ley del mono. En la ley del mono está establecido también una norma de estas características y mucha gente no ha podido regularizar porque el vecino le molestó cuando hizo una ventana hacia su sector. Y es verdad, tiene razón, pero finalmente se ponen de acuerdo, pero la reclamación ya existe y tampoco puede regularizar. Entonces, yo pido que esto lo despejemos bien. Yo estoy de acuerdo en defender los derechos de todos, sin embargo, que en la simple denuncia o una reclamación administrativa que no tiene base jurídica para defender el derecho como de fondo, que tenga un límite. Yo no sé, Gonzalo, si es posible que esto lo corrijamos y lo precisemos para ayudar a que los asentamientos irregulares puedan acogerse a esta norma. Sí, lo entiendo perfecto, presidente, y muchas gracias, porque, claro, es como una prohibición absoluta, y después puede haber un acuerdo incluso entre el quien hizo la Sí, no, denuncia y sí. el vecino, y ahí quedó con la prohibición ya, y quizás hay que buscarle ahí una salida más clara. Así que podemos ahí quedar con ese encargo de buscar una redacción alternativa y compartirla con sus asesores para poder presentarla en otra sesión. Gracias. La señora Miriam Quintanilla quería hacer un comentario. Le ofrezco la palabra si lo estima, ya que no ha acompañado tanto. Señora Miriam. Buenos días, señor presidente. ¿Me escuchan bien? Sí, Es que tengo mi internet sumamente malo. se escucha bien. Ya. Bueno, con respecto a lo que estaban, bueno, y saludar a todos los senadores por su intermedio también y a todos los participantes. Precisamente uno de los casos más complejos y que tienen que ver con muchas denuncias y querellas son los loteos irregulares por la compra de derechos que fueron acogidos por la ley 16741. Entonces la duda es, ¿será como plantea la ambigüedad de señalar que no podrán regularizar porque ya cuentan con una demanda, con una querella o con una denuncia administrativa? ¿Será alguna causal como para que estos loteos o el director de obra simplemente rechace las carpetas? Ese es el miedo, por una parte, y por otro lado, específicamente, como decía Gonzalo, la ley actual establece una fecha de tope para las denuncias. O sea, al igual como la materialización del loteo establece una fecha de tope para el tipo de denuncias que se hagan. Pero ustedes ya más o menos resolvieron la situación de que hay que profundizar un poquito más en esto porque que hayan denuncias no significa que haya una falta o un delito. Entonces, puede estar pendiente, puede estar resuelto, pero es complejo. A mí me preocupa mucho la ley 16741, que de hecho está en manos, es muy complejo ese procedimiento, y para el Serviu ha sido muy complejo el tema, y de hecho está en tribunales, y hay una relación directa entre el Serviu y los tribunales con respecto a las denuncias a los loteadores que en su minuto vendieron derechos. Ese es mi pronunciamiento, mi opinión, mi inquietud. Muy bien. Bueno, esto lo vería Gonzalo para trabajar con los asesores alguna mejoría en la versión. Presidente, Senador. para Gonzalo Gacitúa, no sé si sea conveniente para la redacción también retirar la palabra ni, cambiarla por la palabra o.
Ni administrativa, dice, o sea, sanción administrativa, ni judicial. Puede ser sanción administrativa o judicial, al igual que adelante, o querella pendiente, o se hubiera dictado sanción administrativa. Yo creo que la palabra ni, siento que... Sí, hay que mejorar la redacción, sí. Está bien. Gonzalo lo registró, ¿no? Se fue Gonzalo. No, está No, aquí redactando. estoy. Sí, sí, lo noté. Cambiar ni por o y lo dejé consignado. Sí. Sigamos adelante, don Jorge. Bien, entonces quedaría claro eso, presidente, para aclarar bien también que está en el ámbito administrativo y judicial, que ahí podría perfeccionarse. Entonces, correspondería la siguiente indicación, que es la indicación 16 bis del senador Sor Sandoval, que introduce una letra H nueva. No. Ahí está. Solamente loteos irregulares, no una letra nueva. Cambia loteos irregulares. No, perdón, don David, me refiero yo que técnicamente en las indicaciones Ah. eso pues, es un tema técnico, ¿ah? Solamente técnico. Lo que hace la indicación 16 bis en el fondo, por lo que era, como decía, era lo técnico, es que introduce una letra H nueva, pero como digo en el boletín, para sustituir en el inciso segundo la expresión loteos irregulares por asentamientos irregulares. El inciso en cuestión dice, los loteos irregulares, que es lo que don David plantea que digan los asentamientos irregulares, que no reúnan los requisitos mencionados para su regularización, deberán cumplir con las normativas que la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza establecen sobre la materia relativas, entre otros aspectos, a subdivisión, urbanización, loteo, cesiones de espacios públicos y cambio de uso de suelo cuando corresponda. En la misma línea, el senador señor Latorre intercala en ese inciso segundo, después de la palabra loteos y antes de la palabra irregulares, la expresión y asentamiento. Entonces quedaría los loteos y asentamientos irregulares. ¿Ah? La diferencia es que don David lo cambia por asentamientos irregulares y el senador Latorre, loteos y asentamientos irregulares. Asentamiento es global, por lo tanto incluye los loteos. Pero si quiere, no sé. Votemos. La letra H, el 16 bis lo aprobamos, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de problema. El Se suma 17. Alejandro. Se suma Alejandro. ¿Llegó Alejandro? Sí, ahora está el senador. Hoy hace un rato, después de muchas dificultades con internet. Bueno, el 17, ¿qué es lo que piensan? Perdón, presidente. Entonces, en la indicación 16 bis, ¿el senador Sor Castro la vota a favor? Sí, la verdad que yo siento que el lote puede ser no habitable, asentamiento es habitable. Yo creo que nos queda mal los dos, lotes y asentamientos. Yo no tendría ninguna dificultad, porque asentamiento incluye el loteo. Bien, yo también estoy de acuerdo. Aprobemos los dos casos entonces, la del senador Latorre y en los dos agreguemos asentamientos irregulares a lo que hay. O sea, sería los loteos y asentamientos irregulares. Sería entonces. Los asentamientos y loteos mejor para que sean. Bien, es una cuestión de. Vale. Estaríamos de acuerdo en las dos, ¿no es cierto? De no entrar a. Exacto, entonces se aprueban las dos modificadas, ¿no es cierto? De manera que va a quedar los asentamientos y loteos irregulares, como lo planteó David, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos, don Jorge. Bien. Entonces ahora correspondería ir a la indicación número 18 del senador Sor Latorre. Esto ya estamos en el artículo 3º, que establece que para solicitar la regularización a que se refiere esta ley, se deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales respectiva los siguientes antecedentes. En eso estamos ahora. El texto aprobado en general establece como primer antecedente formulario único del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, diseñado para efectos de la aplicación de esta ley,
suscrito por los interesados que en su conjunto representan al menos 30% de los residentes permanentes del asentamiento irregular o loteo, en que se explique el origen de la conformación del asentamiento irregular, señalando cómo se constituyó, las razones por las cuales no cuenta con permiso o recepción municipal, o por las cuales, pese a tener recepción por las leyes 16282 o 18138, deben ser modificados. Para estos efectos, se considerará interesados a quienes acrediten la tenencia material de los respectivos sitios al 31 de diciembre de 2018 por algún medio fidedigno como título de dominio, de pago de cuentas de servicios o certificados de residencia emitidos por la Junta de Vecinos, Carabineros de Chile u otras organizaciones comunitarias o autoridades de la localidad. También se considerarán interesados a quienes viven en campamentos que formen parte del catastro que atiende el programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y a los comités de viviendas u organizaciones comunitarias constituidas en loteo que cuenten con facultades suficientes y que representen al menos el porcentaje de derechos señalado. En el caso de las áreas rurales en que se haya hecho transferencia de dominio, este se acreditará por el certificado de inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo o por escritura pública otorgada ante notario. Los servicios de vivienda y urbanización solo podrán solicitar la regularización en virtud de esta ley en los casos de asentamientos irregulares bajo su competencia. También podrán solicitarla a los municipios y las personas interesadas que acrediten residencia permanente de acuerdo a lo señalado en esta ley. Letra B. Plano del proyecto de loteo suscrito por un profesional competente de los mencionados en el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, elaborado sobre la base de un levantamiento topográfico a escala adecuada que grafique la forma como se accede a él, las vialidades, el número de lotes incluidos con su respectiva superficie y dimensiones, y el título mediante el que ocupan el respectivo predio, los lotes cuyo destino sea área verde, de equipamiento comunitario, las viviendas existentes y su superficie. La indicación número 18 del senador señor Latorre reemplaza entonces esa letra A de manera de sustituir las letras A y B, que hay lectura, por las siguientes. Formulario único del Ministerio de Vivienda y Urbanismo diseñado para efectos de la aplicación de esta ley, suscrito por los interesados y acompañado de una minuta explicativa donde se señale cómo se constituye el asentamiento, las razones por las cuales no cuenta con permiso o recepción municipal o por las cuales debe ser modificada, número de sitios, individualización y a qué título ocupan el respectivo predio. Para estos efectos, se considera interesados a quienes en su conjunto representen al menos el 30% de los derechos de asentamiento loteo y que acrediten la tenencia material de los respectivos sitios al 31 de diciembre de 2018 por algún medio fidedigno, tales como título de dominio, escritura pública, comprobante de pago de cuentas, certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos, Carabineros de Chile, u otras organizaciones comunitarias y registro social de hogares. También se consideran interesados a los campamentos que formen parte del catastro que atiende el programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los comités de vivienda u organizaciones comunitarias constituidas en el asentamiento o loteo que cuenten con facultades suficientes y que representen al menos el porcentaje de derechos señalados. Los servicios de vivienda y urbanización, así como los municipios, podrán solicitar la regularización a que hace referencia esta ley en los casos de asentamientos o loteos bajo su competencia. Letra B, plano del proyecto de loteo suscrito por un profesional competente de los mencionados en el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, elaborado sobre la base de un levantamiento topográfico, una escala adecuada que grafique la forma como se accede a él, las vialidades y el título mediante el que ocupan el respectivo predio, los lotes de uso común y las áreas destinadas a bienes nacionales de uso público y las áreas verdes o equipamiento si tuviere. Ahora, respecto al literal A propuesto en su párrafo segundo, el senador señor Sandoval en la indicación 19 reemplaza la frase y que representen al menos el porcentaje de derechos señalados por y que representen al menos el porcentaje de residentes permanentes antes señalado. En tanto, en la letra B propuesta, la indicación 20, don David Sandoval, reemplaza la frase plano del proyecto de loteo suscrito por plano del proyecto de regularización del asentamiento suscrito por. Esas son las indicaciones, entonces, presidente, que recaen en la norma relativa al formulario único. Hago presente que también podría entenderse en la indicación 18A, oración final, que
estaríamos ante una materia de iniciativa exclusiva, toda vez que establece que los servicios de vivienda y urbanización, así como los municipios, podrán solicitar la regularización a que hace referencia esta ley en los casos de asentamientos o loteos bajo su competencia. Se estarían dando ahí atribuciones a los municipios, desde luego. ¿Mm? Eso es, presidente. Ofrezco la palabra. Gonzalo, esto está bien confuso, ¿eh? No es posible clarificar esto y separar algunas materias porque están superpuestas materias que tienen alcance diverso. No sé si lo consideraron en la formulación de la indicación. Sí, mire, a ver, la indicación más larga es del senador Latorre, entonces nos manejó el detalle, de hecho tengo algunas consultas al respecto, pero sí hacer presente un par de temas. Alguien está con el micrófono abierto. Hay un punto respecto al porcentaje de interesados, ¿ya? La ley vigente y lo aprobado en primer trámite difiere y la indicación del senador Latorre vuelve a lo de la ley vigente. Si es que es un porcentaje de derechos en el asentamiento o es un porcentaje de residentes, ¿ya? Porque no es lo mismo. Porque ese porcentaje de derechos lleva a una discusión respecto de que alguien tiene un derecho inscrito en algún lugar o que lo puede acreditar de alguna manera. En cambio, los residentes permite que se regularicen aquellos asentamientos donde los ocupantes, los residentes, no tienen esa inscripción, pero están ocupándolo por algún tipo de justificación, digo. Entonces, parece pertinente hablar de residentes permanentes del asentamiento. De esto tiene que ver con otras indicaciones que... Esa es una primera diferencia entre lo aprobado en primer trámite y la indicación del senador Latorre. Si es que se va a pedir acreditar derechos o simplemente residencia permanente. Otra modificación que a mí me parece pertinente es que entre los medios fidedignos para acreditar esta tenencia material a una determinada fecha, la ley vigente y lo aprobado en primer trámite habla de unos tales como título de dominio, escritura pública, y en la indicación agrega registro social de hogares, que también podría ser un instrumento por el cual alguien pueda acreditar que a esa determinada fecha él ya estaba residiendo ahí. Me parece interesante ese punto. Tema de los interesados, volviendo a lo de los interesados, en lo aprobado en primer trámite dice se consideran interesados quienes viven en campamento y en la indicación dice los campamentos en general. Y estamos hablando de un formulario que tienen que suscribir personas, por lo tanto, eso es lo que está pidiendo. Si vamos al origen de esta letra, dice formulario único diseñado para efectos y que suscrito por los interesados que en su conjunto representen algo. Por lo tanto, estamos hablando de personas, no el campamento como lugar. Y lo otro son precisiones más bien de redacción. Hablar del plano del proyecto de regularización del asentamiento más del plano del loteo. Estamos hablando de una regularización de un asentamiento, no de un loteo propiamente tal. Después hay algunos cambios, pero concuerdo, senador Montes, que quizás sigue estando un poco confuso. Lo aprobado en primer trámite lo separan distintos párrafos y en la indicación queda todo en un solo párrafo, un poco difícil de... No, pertinente que al menos se revisara acá en la comisión por si ustedes tuvieran alguna observación en alguno de estos puntos, especialmente este de si los interesados son un porcentaje de derechos en el loteo, lo cual obliga a hacer un barrido respecto de la titularidad de derechos de dominio sobre el asentamiento, o es más bien un porcentaje de los residentes permanentes. No es menor la diferencia. Eso, presidente. Mira, yo antes de dar la palabra, a mí me parece que se mezclan tres cosas que perfectamente pueden ser separables. Una es el formulario, y el formulario debe contener a lo menos tales cosas que hay que decir, pero eso es que lo haga el Ejecutivo. O sea, siempre estos formularios no pueden quedar aquí desarrollados en la ley. Tienen que hacer un formulario del Ejecutivo y contarle 3 o 4 componentes principales. Otra cosa es quién presenta esto, que hay que precisar quién lo presenta, porque no es lo mismo que el formulario, otra cosa. Y la verdad que aquí se plantean un grupo de los vecinos, de los que viven ahí, habría que ver de los que viven en el lugar. O sea, yo creo que qué calidad viven es un enredo, porque hay diversas situaciones. Un porcentaje de los que viven el municipio y el servio. O sea, estamos planteando 3 alternativas de presentar esta solicitud de regularización. Y otra cosa. Caldo, se cortó tu micrófono. Esto es el plano del proyecto de loteo
¿Qué significa esto? Porque normalmente en muchas de las irregularidades esto se expresa en la superposición entre el plano que hay y la realidad. Entonces están corridos los límites y todo lo demás. Por eso que en muchos casos la intervención del Estado a través del Servio fundamentalmente hasta ahora, la intervención del Estado es para rediseñar el plano del proyecto de loteo. Esa es su acción. Entonces no entiendo por qué se le pide como condición cuando eso ya en el proceso propiamente de regularización. Entonces pediría que clarifiquemos las cosas porque están mezcladas cosas que no son iguales, que tienen alcance diferente. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión. Yo, Carlos, pediría una aclaración en realidad, una redacción mejor, probablemente, como dice Gonzalo, hay algunas cosas que se rescatan, pero en realidad es difícil leerlo, fíjate. También ahí entiendo que la Quintanilla planteaba algunas sugerencias respecto de que el formulario no siempre especificaba tanto y que la minuta también era necesaria. Entonces, creo que pudiera ser, como bien señalas tú, quizás revisarlo, Gonzalo, darle una vuelta más de reacción, separar más algunas cosas, porque así como está, como que cuesta un poco leerlo. Sí, como esto se presta para enredo, ofrezco la palabra. Bien, ¿habría acuerdo entonces en solicitarle a la asesoría que replantee la formulación, aunque lo separemos en más de un artículo? Porque Sí. la verdad es que Presidente. ha mezclado materias diferentes en un mismo artículo. Presidente, Senador Navarro. estaba la fecha, usted había sugerido, o se había conversado, del 2019, ¿no? Hasta el 2019, no el 2018. Preguntarle a Gonzalo que no sea el esfuerzo hasta el 2019. Si efectivamente van a quedar afuera, siempre es difícil marcar el corte. ¿Hay una idea de eliminar la fecha, Alejandro? Mejor. Presidente, don Carlos. Eso es, presidente. Sí, no, recordarle a don Alejandro que cuando vimos el tema de las fechas, lo que quedó, ¿no es cierto?, es que se encuentren materializados, de hecho, con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, o formen parte del catastro de campamentos del Ministerio de Vivienda de 2019. Ahí estamos ese tema. Sí, pero la verdad que hay campamentos no registrados. Bien, entonces pediríamos una nueva redacción con los asesores de los parlamentarios de este artículo, ¿ya? Vale. Y a partir de eso lo votamos. Bien, si le parece a la comisión podríamos llegar hasta acá, porque estamos a 2 minutos de que termine, no alcanzamos a ver más. ¿Sí? Quiero saludar al senador Jorge Soria, que se encuentra aquí presente, está muy elegante porque estuvo con un embajador por ahí en algún lado. Bien. De Paraguay, estuvo abriendo el corredor bioceánico. Sí, viene hablando como hace 40 años con Paraguay. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se le basta. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. A todos los equipos y a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Adiós, Jorge. Adiós.